Ok, listo. Qué alegría. Sí, estamos ahorita conectándonos, está dando vuelticas, bueno, ya estamos listos, ya vemos que estamos ahorita en vivo. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Colombia, Chile, a todo el público en general que se está conectado en esta hora, en esta nueva invitación, esta invitación que es nueva para nosotros, para hablar todo sobre mediación, conocernos a través de estos medios tan interesantes como es el videochat, como todas estas clases de conexión y de comunicación y de diálogo. Y queremos escuchar primeramente el saludo al doctor Pablo Arteta desde Mediación Colombia. Bueno, doctor, todo oído a todo el público. Bueno, muchas gracias, Zaida Marcano, desde Venezuela. Nosotros estamos felices de estar participando en este evento de los 3 países hermanos, Chile, Venezuela y Colombia. Para nosotros, desde Mediación en Colombia, es un movimiento que persigue sensibilizar y motivar a los colombianos en el uso de la mediación, pues estamos felices. Aprovechamos esta oportunidad para crecimiento personal, para compartir con 2 grandes amigas muy dinámicas y bueno, que Dios nos bendiga en este evento. Gracias. Así es. Bueno, primeramente, saludos Isabel desde Venezuela para Chile también. Es un gusto estar también en esta conversación contigo. Todo lo que tu experiencia en mediación familiar, queremos escucharte. Ya vamos a facilitarte el espacio para que tú expongas tus experiencias. Y comenzamos con una de las preguntas interesantes al doctor Pablo Arteta. Toda la campaña que usted está haciendo, la campaña Mediación Colombia, a través de las redes, a través de todos los videos que hemos visto, a través del canal YouTube. Muy interesante porque eso manifiesta y educa y sobre todo la cultura de la mediación en Colombia y para el mundo. Eso queremos escuchar, qué efecto, qué impacto ha dado pues al público después de la pandemia. Queremos escucharlo. Eso. Bueno, muchas gracias, Zaida, doctora Zaida. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y poder contarles el efecto que ha producido mi campaña. Ha sido sensacional. Yo tengo ya alrededor de 114 videos, 115 creo que completé en la mañana de hoy. Excelentes todos, con unos participantes de todas partes del mundo. Por ponerles un ejemplo, tengo una directora de un centro de mediación en Ucrania. Estoy consiguiendo contactos en Sudáfrica. Tengo 3 franceses, múltiples portugueses, brasileños, argentinos. Es decir, yo no me he quedado quieto durante esta pandemia y he logrado expandir todo este movimiento que se llama así, Mediación en Colombia. Yo lo que procuro, como me lo señaló mi hija, que es periodista al comienzo de la campaña, me dijo, papi, ¿tú qué es lo que quieres? Y yo le dije, mija, yo lo que quiero es que haya mediación en Colombia. Entonces me dijo, ese es el nombre de la campaña, papi, Mediación en Colombia. ¿Y por qué quiero mediación en Colombia, doctora Zaida, doctora Isabel Jara en Chile? Mis abrazos permanentes y desde acá. ¿Por qué quiero que haya mediación en Colombia? Porque Colombia es pionera en los mecanismos de resolución de conflictos. Desde hace 30 años tenemos conciliación. Pero la conciliación, que yo quiero mucho, que yo le tengo mucho afecto, porque ha sido muy importante estos 30 años, están condensados en una gran experiencia de todo el pueblo colombiano conciliando. Pero yo quiero que la posibilidad del método de resolución de conflictos, y en ese punto vuelvo al término de que no queremos para nada la palabra alternativa. La palabra alternativa la vamos a tomar ahora con la mano y la expulsamos. Nosotros somos un medio primigenio, principal, nada de alternativa. La vía alterna para llegar
La vía alterna para llegar a Venezuela es tortuosa, o para venir de Colombia, de Venezuela a Colombia es tortuosa. Queremos que las vías sean abiertas y que nuestros países se hermanen, igual con Chile. Entonces, esa palabra alternatividad es peyorativa y no la vamos a utilizar más en la medida de lo posible. Precisamente el plan decenal de la justicia en Colombia adoptó el término como MRC, los métodos de resolución de conflictos. Entonces, yo agradezco este espacio, sí, yo agradezco este espacio nuevamente, este conversatorio, este diálogo amable con ustedes dos tan dinámicas, precisamente para que el movimiento se consolide. Quiero llegar a volverme como un youtuber de la mediación, que haya miles, cientos de seguidores de la política, porque realmente esa política, que puedo utilizar la palabra por el lado bueno, ese deseo de influenciar sobre los demás para que haya mediación, es toda una filosofía, todo un profundo mensaje. Es más, desde ya anuncio, por ejemplo, la posibilidad de que constituyamos un Instituto Latinoamericano de Conflictología con Joseph Redorta, que es un preparado y conocido hombre de la mediación en España, en Barcelona. Tengo muchos contactos en España y todos son fabulosos. Muchas gracias, Zaida. Te cedo la palabra. Bueno, muy buena la exposición, lo que usted está anunciándonos, pues, toda la trayectoria que ha tenido o que tiene a través de la mediación, pero principalmente todo lo que yo me he enterado, lo que me he informado, hay muy buenos expertos en mediación y profesionales en la materia de mediación con mucha productividad y con mucho impacto a nivel de las naciones. E inclusive los libros que he podido ver digitalizados a través de las redes y los comentarios, bueno, hay expertos, muy buenos profesionales, lo repito. Está la maestra, que es para mí en materia de justicia penal restaurativa, la doctora Virginia Domingo de España. De España hay muy buenos, y en Argentina también está la doctora Mari, también, que vemos el trabajo, Mari Simón, de Simone, el trabajo, y las hermanas Milán, algo así. Bueno, el trabajo tan profesional y con tanta ética y con esa mística para hacer ese trabajo de la paz, esa embajada que tenemos a través de este medio, y que nadie es para imponerse. En nosotros es, como yo lo catalogo así, lo denomino, un cuerpo, un grupo, una familia de la mediación que queremos impactar a través de todas las naciones. Aquí en mi país, Venezuela, apenas lo tenemos, como quien dice, en pañales, porque solo lo vemos a través de los métodos alternativos de resolución de conflictos, a través de los juicios. Tenemos que irnos a la esfera jurisdiccional para poder mediar, para poder ver, pero nosotros tenemos, como dice el doctor Pablo, como lo dice, lo hemos visto en la práctica, tenerlo como cultura, no como un medio alternativo, como ratifico ese mensaje que usted da, sino que sea estable, una cultura a practicar en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, en todos los sectores del país, en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente vestirnos de mediador en el instante, sino tenerlo, porque eso nos va a transformar a nosotros mismos. Así, porque las características del mediador tienen que estar dadas en nosotros intrínsecamente. ¿Cómo? Ser pacífico, ser imparcial, ser esa persona creativa, ser esa persona con esa actitud al positivo 100%, y sobre todo, aquí no hay protagonismo, aquí no hay vencedores, aquí somos ganadores. Eso es lo que yo quiero escuchar a mi gran amiga Isabel, que nos cuente, nos salude. Hola, ¿cómo están? Súper emocionada por la invitación, y además de sentirme en confianza con ustedes y poder mostrarles al resto que la mediación no tan solo es el gran proceso para poder
arreglar y solucionar los conflictos, sino que también es una herramienta que uno lo puede utilizar a nivel personal, de vivencia. Por ejemplo, cuando uno habla mucho de la mediación, los mediadores, existe primero un impacto de la misma mediación en uno como mediador. ¿Qué pasa con la persona del mediador en este mundo de mediación? Entonces, es como decir, impartimos este mundo de paz, ¿cierto? Pero tiene que comenzar con uno mismo. Por ejemplo, el hecho de cómo me transformó en lo personal a mí la mediación, y desde allí toda una proyección. Por ejemplo, la mediación a mí me enseñó a que en los conflictos yo debo de separar el conflicto de la persona para enfocarme en decir, existe una problemática de la cual soy parte, por lo tanto, ese otro me significa mi colaborador para poder encontrar la solución al problema. La mediación eso lo enseña también cuando uno es parte en las sesiones con los que están ahí pidiendo la ayuda, en que uno le guíe en este gran ejercicio que es desde adentro hacia afuera. Así es que la mediación tiene todo un mundo de herramientas que son maravillosas. Así es que estamos ahí en empeño para la cultura de la... Bueno, es para doctor Pablo, fíjese, este nuevo tips que acaba de dar nuestra gran amiga Isabel, experta en mediación familiar, que la mediación te va cambiando de adentro hacia afuera. Eso es lo que debemos proyectar para poder ir a esa armonía, a esa unidad de esas personas que nos están entregando, para poder edificar a esas personas también que están en ese conflicto, ¿verdad? Qué bello. Continuamos también, doctor Pablo Arteta, quisiera saber, aparte de la Constitución Nacional de Colombia, quiero saber si existe un colegio de mediadores allá en su país, si existe alguna ley orgánica específica que regula la materia de mediación, aparte de los medios alternativos. Ya tengo conocimiento que el Ministerio de Justicia allá en su país decretó algo así, por medio de decreto, mejor dicho, autorizó lo que es la mediación, y quiero que usted me lo explique también en materia policial qué efecto tiene. Muy bien. Muchas gracias, Zaida, doctora Zaida. Yo quiero, antes de contestar su respuesta, aprovechar la intervención de Isabel sobre la transformación y decirle que precisamente en mí también ha operado esa transformación, porque yo durante casi toda mi vida profesional fui abogado de entidades financieras, fui perseguidor de deudores, fui, como lo dije en una entrevista reciente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguía a los cristianos. En cambio, desde que estudié la mediación en España, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, hermosa ciudad, y como lo he dicho muchas veces, pero lo repito, bebí de la fuente, porque tuve unos profesores excelentes como Elena Soleto, como Emiliano Carretero, como Raúl Calvo Soler, entre otros, el doctor Juan Páramo, de la misma directiva de la universidad. Pues aprendí y quedé apasionado por el tema. Recuerdo una intervención que hizo la doctora Soleto y dijo, es que yo ya no soy abogada, sino que soy mediadora. Yo levanté la mano enseguida, le dije, ¿cómo así? O sea, yo soy abogado y voy a seguir siendo abogado toda la vida. Pero sí debemos ser abogados colaborativos. Es la otra opción que nos queda. Sí, fíjese, eso es muy bien, por eso esa figura que usted acaba de decir, abogados colaborativos, es verdad, porque debemos de cambiar los juristas, los abogados del mundo, ese concepto de ese abogado litigante, del que está, si podemos mediar. Hay cosas, por supuesto, causas que no podemos mediar, porque eso está estipulado en la ley. Hay cosas de carácter público, cosas que es imposible mediarla por la ley, por la misma prohibición expresa en la ley. Pero ahora bien,
con respecto al que nosotros tampoco, como mediadores privados, no somos ese, solamente denomino yo, ese mediador que es para resolver el conflicto por una parte, ni tampoco como un auxiliar de la justicia, para resolverle el problema a la justicia, a los tribunales. No, nosotros estamos más bien extrajudicialmente, vamos antes de ellos. Le quitan competencia al concepto de mediación como tal. Eso es lo que yo quería acotar, porque es tan bello este mundo que la figura, repito, de ese abogado litigante, debemos de quitarnos ese traje de abogado litigante y colocarnos ese abogado mediador, aplicando la mediación al derecho, aplicando la mediación a la justicia, y ver de que es una profesión que no tiene precio, porque resolver algo que vas a simplificar trámites, vas a corto tiempo, los recursos de las personas que a veces no tienen, ¿verdad? Minimizas muchas cosas y facilitas la justicia. Eso lo llamo, mi concepto, acceso a la justicia y atención al ciudadano. Sigue, Isabel. Perfecto. Me gustaría acotar algo que es sumamente importante, especialmente para mí, porque el mundo de la mediación es un mundo muy integral, y me refiero a que no solo son abogados los mediadores, sino que hay todo un mundo interdisciplinario. Por ejemplo, en mi caso, yo no vengo del derecho, yo vengo de comunicación, mi profesión base es relaciones públicas. Tengo compañeras, compañeros que son de diversos mundos, incluso de salud, por ejemplo. Hay gente que es veterinaria y se ha hecho mediador. Estoy hablando así como de los casos más inesperados. Hay kinesiólogos, hay mucho se ve, sí, que son los psicólogos o que son los trabajadores sociales, más los que son de derecho, los que ocupan este gran equipo que es la mediación. Sí. Pero es un mundo interdisciplinario y eso enriquece las miradas para la intervención, para el trato con los usuarios y de alguna manera de abrir más abanicos a la lluvia de ideas para solucionar y encontrar acuerdos. Eso está muy buena tu exposición, porque por eso es un conversatorio, ¿verdad, doctor Pablo? Porque inclusive se forma parte de ese equipo multidisciplinario, al igual que nosotros aquí en Venezuela, lo que se llaman los tribunales de ley orgánica de protección de niños y adolescentes, está formado por ese equipo multidisciplinario en materia de familia. Así lo vemos, porque también la mediación tiene un abanico grande, un alcance tan extenso, que vemos la mediación en materia de salud, la mediación escolar, la mediación policial, y un abanico que nosotros nos paseamos. En días pasados conversaba con el doctor Pablo de lo que es la mediación policial, que muchas veces no aplican lo que debería de aplicarse para ver eso resuelto en ese aspecto policial. Pero por eso es que estamos nosotros fomentando esa cultura de mediación a todo nivel, a todo sector. Eso es interesante, porque por lo menos tengo entendido que eres trabajadora social, no sé, o relacionista pública. Comunicadora. Más aún, facilita la comunicación afectiva, esa comunicación, ese diálogo, que es una de las principales características de la mediación. Para ir a la mediación tenemos que primero activar ese diálogo, esa comunicación efectiva, que las partes se vayan entendiendo para nosotros poder aplicar, ver lo que es la mediación como tal. Yo no he estudiado en ninguna academia, yo he estudiado muchos posgrados, y a nivel de derecho internacional, el doctor Pablo debe saber que su país también es uno de los que ha presentado conflictos armados. Nosotros en el derecho internacional humanitario hay el mediador de crisis humanitaria. Y a nosotros nos han formado nuestra universidad aquí en Venezuela, que se llama la Universidad Latinoamericana del Caribe, la cual yo me honro porque he sido docente de allí. Tiene muchas sucursales en otros países también de Latinoamérica. Pero como esa profesión, ahí el médico que se forma,
Ahí el profesional que se forma en materia de consumidor y todo, pero también, como le digo, formado integralmente, porque aunque no seas abogado, debes de prepararte que cuando llegue a los pasos de la mediación, usted llega y sabe por lo menos cómo redactar el acta, el contrato o el convenio, el compromiso que las partes así determinan en ese momento. Bueno, el doctor Pablo, quiero escucharlo. Excelente. Con mucho gusto, Zaida. Muchas gracias por tu vehemencia en la explicación profunda del tema. Quería recoger el tema de la mediación policial, que en Colombia, a partir del nuevo Código de Policía, está cada vez más en auge, y precisamente en Colombia, que es un país que ha sufrido mucha protesta social, mucho conflicto por el narcotráfico, por los grupos guerrilleros, que se firmó la paz con la FARC, que todavía tenemos al ELN trabajando en esa carrera terrorista, actuando en esa carrera terrorista, volando los oleoductos, desangrando el país, atacando a la población civil. Pues todo eso hace parte de unas fuerzas oscuras con las que tenemos que luchar. Pero finalmente yo quería decir algo respecto a la mediación, en concreto en mi país. Tenemos 30 años de tener conciliación y el proceso está claro, doctora Zaida, usted lo tiene claro, no es descongestionar la justicia como único propósito, es abrir nuestros corazones para que el diálogo, como usted lo dijo, no violento, la comunicación no violenta, pero la escucha activa también, ¿cierto? Dios nos privilegió con 2 orejas, 2 oídos y solo una boca. Eso tiene un sentido, ¿cierto? Que escuchemos al otro, que respetemos al otro, que valoremos la diversidad, ¿cierto? Y quería decir también, a propósito de todas las lecturas, cómo es que de todas maneras tenemos que ser claros. La mediación no es una panacea. Lo que debería ser panacea es el aprendizaje de toda la comunidad, toda completa, todos los pueblos, aprender a autodeterminarse, autogestionar los conflictos. Es que el nombre bonito de esta profesión, cualquiera que sea, ¿cierto? Comunicadora, abogada, psicóloga o trabajadora social que se dedique a la mediación, debería ser gestor de conflictos. Y por eso vuelvo a mi análisis de la conflictología con Joseph Redorto. Entonces, muy bueno, interesante, y ya vamos a estar en contacto con eso, doctor Pablo, con la conflictología. Sí. Vamos a estar también haciendo un grupo a nivel de Latinoamérica, y ya yo le había dicho, pues, uno de los proyectos aquí de Venezuela, porque estamos estudiando un grupo de abogados, de juristas, también a través de la Academia Jurídica Internacional Comparación Jurídica. Quiero darle las gracias a los juristas colaboradores de otros países, porque eso es un medio de enlace, de conocernos, de ver lo que es el derecho en cada nación, en cada país. Aquí estamos haciendo lo que yo denomino, ya te doy la palabra, lo que yo denomino, doctor Pablo, es el derecho comparado en la mediación. Estamos mediando a través del derecho comparado en Colombia, estamos mediando el derecho comparado de Chile, estamos haciendo un gran encuentro en esta tarde, y yo me siento también profundamente emocionada porque a través del doctor Pablo Arteta es un gran ejemplo que nosotros de Venezuela, de Colombia, Chile, que estamos cerca, ¿verdad? La misma Argentina, hemos visto gente muy, muy valiosa, que la cual estoy estudiando y viendo estos videos y preparándome más, y viendo que nosotros aquí estamos trabajando a nivel de lo que es la mediación escolar, porque sí se presentan muchos conflictos a nivel de los liceos, de las escuelas, y ya hemos penetrado en eso. Estamos dando también los primeros pasos aquí en Mediación Venezuela con lo que es el Centro de Resolución de Conflicto y de Mediación aquí en nuestro país. Estamos dando esos primeros pasitos, bueno, y a través del ejemplo que tenemos con el doctor Pablo, viendo lo que es la mediación policial, porque la mediación como tal
que sí podemos a través de las manos unidas a través de Latinoamérica. Diga, Isabel. Sí. Yo quería hacer un aporte Isabel, referente a eso, que la mediación de alguna manera viene como a entregar de vuelta al usuario, a las personas, a hacerse dueños y protagonistas de sus propios conflictos. Así es. Y es como entregarles, muy bien. es como entregarles a ellos y decirles, yo creo en ustedes que van a ser capaces, con su propia sabiduría, de poder encontrar la mejor de las soluciones, porque son ustedes mismos los que se conocen, saben hasta dónde pueden llegar, saben su capacidad económica, hablando en el caso de mediación familiar. Por lo tanto, de alguna manera el sistema, si nosotros vemos, antes de que la mediación estuviese como instaurada, era como un sistema paternalista. Por lo tanto, los juzgados, obviamente este tercero, que era el juez, era el que dictaba sentencia y decía qué tenían que hacer las personas para solucionar su problema. Pero la mediación viene a ser la entrega del mango del sartén. Hágase cargo usted, y usted haga su propio uniforme, su propio traje a medida para solucionar su problema. Así es que es como una reivindicación de los derechos, de las personas, de esa capacidad que sí tenemos de solucionar. Claro, eso está muy interesante. Nosotros aquí en Venezuela tenemos lo que se llaman los juzgados de paz, que actualmente son a través de una ley orgánica de lo que se llama aplicada a las comunidades, y que son las comunidades quien nombra y eligen a los jueces de paz. Eso no está estipulado dentro la estructura del Poder Judicial como tal, pero sí forma parte del acceso a la justicia, de nuestro sistema de justicia. Pero fíjese que quiero acotar para unir pues la acotación que está haciendo la compañera Isabel desde Chile, que es importante eso, que de los derechos de la persona que sea el protagonista. Aquí con esta ley es el pueblo, es la comunidad que elige a esa persona que va a aplicar este método alternativo, este método de resolución de conflictos, que sería la mediación, la conciliación. Fíjense que en la Constitución Nacional también de nuestra República Bolivariana de Venezuela tenemos que le da la facultad a las alcaldías, a los gobiernos locales, municipales, para que ellos crean y autoricen todo lo concerniente a la mediación. Entonces somos nosotros, los individuos, las personas, que a través de los instrumentos legales, constitución, reglamento, decreto, etcétera, tengamos la iniciativa de impulsar esa actitud de mediación. Bueno, sigue el doctor. Excelente. Seguimos escuchando a Colombia. Gracias. Gracias. Colombia está contenta con el espacio que nos da mecanismo del Facebook Live. Quería comentarles que es importante que tengamos en cuenta también, insisto, el derecho colaborativo. Y sobre eso quería plantearles también, porque nos vamos a aliar todos en lo que llama la Organización Latinoamericana de Derecho Colaborativo, OLADC. En esa OLADC yo formo parte del comité fundador, pero eso no importa. Vamos a ampliarla a toda Latinoamérica, a todos los países de Latinoamérica, para que haya un cambio en el paradigma. Es que, con mi calva, lo que quiero señalar es que tenemos que sacarnos el chip malo aquí en nuestra cabeza. El chip dañado de la litigiosidad. No quiero más litigio. Y fíjate que tú habías planteado si debía ser prejudicial, extrajudicial o posjudicial. Puede ser porque la mediación y los métodos de Claro, la mediación puede ser en cualquier instancia, extrajudicial, en juicio y todo puede ser en cualquier instancia. Lo importante es que no lleguen a la parte jurisdiccional. Lo importante es que esto sea
una profesión como tal, que esto sea considerado, bueno, ya es considerado como carrera dentro de algunas naciones. Por ejemplo, quería preguntarle a la compañera Isabel de Chile cómo funciona el Colegio de Mediadores de Chile. Yo he visto que Chile ha tenido muchos avances a nivel de las audiencias virtuales, a nivel de ese colegio de abogados, del reglamento de protocolo de mediadores, el colegio de mediadores está allí, y que ya hay un proyecto ley que estuve leyendo en estos días que lo elevaron al Congreso para que sea vista la mediación obligatoriamente y no solamente en los juicios. O sea que Chile ha adelantado mucho más que Colombia, más que Venezuela. Quiero escucharte. Bueno, el colegio ha estado funcionando maravillosamente. Tenemos nuestra presidenta, que es Varinia Penco, que tiene un enfoque y un pulso para ir dando cada vez más plus al colegio, y eso va en beneficio de todos los socios, y en definitiva es como poder tener una palabra unificada de valor ante la sociedad, nuestra cultura chilena y también ante el mundo. Hemos avanzado, sí, a paso lento, pero se están abriendo aquellas ventanas que nunca se habían vislumbrado. Pero, por ejemplo, con esto de la pandemia, se abrió la necesidad de llevar la mediación a las personas, y se tuvo que utilizar las plataformas virtuales. Claro. Y en tiempos de pandemia se instauró como de manera momentánea, mientras estamos en crisis de pandemia. Pero lo que se está además tratando con estas conversaciones es que este estilo, que es demasiado cómodo, que viene a aportar distancia, viene para quedarse, no puede irse, viene para quedarse. Por lo tanto, los profesionales en mediación, ya hay mediaciones que funcionan online, en plataformas digitales, como la comercial, la salud, sí. Por lo tanto, ya en familia estamos un poco más restringidos. Se están haciendo, pero todo va a depender de lo que digan los juzgados. Por ejemplo, en Santiago, el juzgado, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, los 4 primeros lo aceptan. Pero de ahí ya empiezan los detalles de la firma, cómo lo hacen con la firma. Y bueno, a nivel nacional queda mucho por hacer todavía, pero ya está instalado el de la mediación online, que llega a cortar distancia, a estar presentes en el momento óptimo de solucionar y asistir a los usuarios. Claro. Eso sería... Escuchamos al doctor Pablo, doctor. Sí, precisamente tomando la palabra de Isabel, quería contarles que ya han creado varios ODR, hijos de ODR Latinoamérica, de Alberto Elizabeth. Claro. Alberto es un líder. Ese es un gran personaje, un gran experto en la materia, y bueno, es digno de admirar, de copiar, de imitar. Sí, continúe, doctor. Sí, maravilla. Sí, entonces, precisamente por ese afán de que en Colombia haya mediación y que la mediación online sea el camino para eso, hemos constituido ODR Colombia, y hay ODR Perú, debe haber ODR Venezuela dentro de poco, hay ODR Chile, bueno, ¿cierto? Tenemos todo un movimiento para que esa mediación, como dice Isabel, llegue para quedarse, porque fíjense la ventaja de uno poder resolver conflictos a distancia, telemáticamente, con mediadores calificados. Por eso Alberto tiene lo que se llama un registro mundial, latinoamericano y mundial de cibermediadores, ¿cierto? Bueno, encargados de resolver los conflictos. Fíjate, por ejemplo, sí, un minutico más para explicarte la importancia que tiene la ODR, el ODR, Online Dispute Resolution, porque
precisamente con él vamos a lograr resolver conflictos, y te voy a poner un ejemplo clarito, o les voy a poner ambas un ejemplo de un conflicto que yo pretendía que se mediara. Es un conflicto grande que vale 5.600 millones de euros, que es de una empresa de energía eléctrica de la costa, Energía Electricaribe, dueño de Unión Fenosa, los españoles, por cuenta de una demanda contra el Estado por una intervención que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, de Servicios Públicos, perdón. Y esa intervención terminó en una cláusula arbitral y en un pleito ante la CIADI en Washington. Ese pleito no debía llevarse a cabo porque va a haber, como siempre, un vencedor y alguien que queda arrasado. Imagínense que sea Colombia, sería terrible. Y si es España, también sería terrible, porque ¿qué hacemos con la inversión extranjera? Entonces, ¿por qué toco ese punto? Porque la mediación está llamada para resolver los problemas de las comunidades, pero inclusive los grandes pleitos, las grandes controversias, los tribunales arbitrales. Y por eso la importancia de las cláusulas MEDAR o ARMED, es decir, dentro de los arbitrajes deberían darse mediaciones con la profundidad y con el profesionalismo y la calidad que se requiere. Muchas gracias, Ay. Me gustaría contar algo referente a esto, que se transforma en un desafío muy grande para cada tipo de mediación, para los mediados y los mediadores. Se transforma como en un triángulo. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto, la tecnología viene a ser un servicio maravilloso en poder acortar distancia, en llegar con las soluciones de manera inmediata, nos encontramos con obstáculos. Y esos obstáculos son que, por ejemplo, en mediación familiar, la tecnología no está disponible para todas las personas. Por lo tanto, no todos pueden contar con computador, pero no cuentan con internet, por ejemplo. O tienen celular, pero su Wi-Fi o la misma interferencia de esta red no les llega de manera óptima. Entonces nos vamos encontrando en el camino con dificultades que tenemos que ir de alguna manera allanando y abordando desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones se ha planteado también como políticas públicas de poder llegar a idear una plataforma que pudiese llegar a la mayor cantidad posible, resguardando la privacidad, que ese también es otra de las problemáticas de la tecnología. No todas las plataformas están diseñadas para velar por este resguardo de este asunto que es como tan íntimo y personal que nadie quiere que se divulgue ni se sepa. Entonces, pese a que tenemos la solución, también nos encontramos con pequeñas dificultades que hay que ir sorteando y pensando desde el pequeño para ir incorporándolo al gran engranaje. Eso. Sí, eso. Ok. Sí, muy interesante lo que estás acotando, Isabel, porque en realidad eso pasa también a nivel de los tribunales. Nosotros ahorita aquí en Venezuela las audiencias se denomina la semana flexible y la semana radical, también aplicada a los tribunales de justicia, y precisamente cuando hay esa semana radical, los juicios, la audiencia, todo lo que esté ya fijado en el lapso procesal, lo tenemos a nivel de las redes, a nivel de una audiencia virtual, a nivel de, ¿verdad?, todo digitalizado. Pero es ahí el gran detalle de nosotros irnos preparando sobre la marcha y subsanando todas esas cosas y protegiendo, pues, todo el derecho a la privacidad. Y para eso tenemos grandes especialistas, como lo está diciendo el amigo Pablo, de que están preparados en la mediación digital. Por eso es que tenemos que retroalimentarnos unos con otros y ver, porque fíjese, doctor Pablo, quería, tomando lo que usted estaba hablando de la ORD, creo que también aplicada en Colombia, que usted está inscrito, eso es como una asociación de mediadores especialistas en lo que es la mediación digital, con el doctor
cierto. Sí. Perfecto. Fíjese usted, Sí. eso es interesante, pero yo quiero también al público que no es mediador, que nos está escuchando y se está animando en estos momentos, a traerlo para este mundo de la mediación, que como lo dijo la compañera Isabel, no es necesario ser abogado, ser jurista, que cualquier carrera, y que si se capacita con esas herramientas para ser mediador, lo puede aplicar a su sector trabajo, a su sector comunidad, a su país, a su nación. Y que nosotros podemos ejercer la mediación como ese mediador privado, plenamente, claro, está capacitado integralmente. Ahora, que pertenezcamos a un colegio de mediadores sería excelente, como pasa en Chile, como pasa en otros países, creo que en España, que ya se ha regulado, ¿verdad?, la mediación a través de las leyes y se ha colegiado el mediador. O sea, se ha dignificado la carrera de mediador. No todo el mundo puede ejercerlo, porque repito, porque yo le decía, hablando sobre la mediación, decía lo siguiente: hay muchas personas que son mediadores y al llegar, y tienen que prepararse en todos los niveles, a redactar, ¿cómo hago el acta? ¿Cómo voy? Entonces, es ahí la habilidad, es ahí la diligencia del profesional, bien sea que si es abogado, mediador, perfecto, porque ya sabe, ¿verdad?, cómo redactar esas cláusulas, ese compromiso entre las personas para que sea blindado y no vaya, porque muchas veces, el doctor Pablo lo sabe porque es abogado, muchas veces esa mediación que ha sido convenida, ha sido dada, llega al otro paso, que viene el incumplimiento. ¿Y qué hacer? Ese es el detalle. ¿Qué hacer? ¿Ah? Otro proceso. Otro proceso. Ajá, pero cuando nosotros blindamos bien, protegemos bien a las partes, le damos las herramientas adecuadas en ese documento que está allí, esa es una sentencia. Ya, ¿verdad? Eso es algo que la persona queda completamente ya satisfecha en esa necesidad. Ya no hay vuelta atrás. O sea, yo digo que el mundo de la mediación, nosotros los juristas lo comenzamos desde la universidad, desde que nos enseñan el derecho procesal, civil, de lo que nosotros sabemos, cómo vamos a entrar con ese cliente. No, hay muchos que tienen la mentalidad, como dice el doctor, de litigante, pero nosotros nos quitamos ese uniforme litigante y nos vamos a ese jurista que no aplicamos la mediación a la justicia, al derecho, ¿ves? Porque vamos a ver el resultado tan rápido y tan bonito que ya a mí en la práctica me ha pasado muchos convenios de juicio multimillonarios que yo he estado y digo, wow, pero fíjese, es mejor un buen arreglo, un convenio, una mediación, que tú ir a un juicio largo, que otro abogado litigante diría, bueno, no, aquí tengo todo resuelto porque esto va para rato. Nosotros no, el mediador no estamos pensando en eso, el mediador está en resolver, en dar esa herramienta, en satisfacer a las partes para que se cumpla el propósito y el objetivo de la mediación. Escucho. Bien, doctora, muchas gracias. Sí, muchas gracias. También quería anotar y acotar el tema del modelo transformativo dentro de la mediación. Es decir, nos orientamos al acuerdo, ¿cierto? Pero no necesariamente el logro del acuerdo es el único objetivo. El objetivo es transformar la relación, por supuesto. Entonces ese es el modelo de Joseph Folger, Baruch y Folger, precisamente, y que ha tomado entre nosotros otro autor argentino que tengo entre mi grupo de videos, que es Gustavo Fariñas, se lo recomiendo mucho. Él y otras personas han profundizado en el tema, de otros autores, de la mediación transformativa, es decir, estamos para modificar las relaciones, para pensar proactivamente cómo las partes ganan, las comunidades ganan las herramientas necesarias para resolver sus conflictos hacia el futuro, para volverse autogestores de sus conflictos. Y es por eso que la autodeterminación y la voluntariedad, que son unas características fundamentales dentro de este concepto de la mediación,
se ejercen precisamente en esa libertad de no acogerse a un acuerdo que no está de acuerdo precisamente con nuestros objetivos, con nuestros intereses. La construcción de un acuerdo es desde la profundidad de la creatividad de las partes. Acabo de ver un video muy interesante de una autora que habla sobre el coaching y la mediación. Es decir, cómo tenemos que entrenarnos para la profundidad, y también Johan Galtung tiene muchos de esas lecturas que les recomiendo para profundizar en el tema. Jean-Paul Lederach. Es decir, hay una pléyade de autores que tenemos que estudiar, abrir un centro de estudios, porque avanzamos a partir del conocimiento, de la profundidad de nuestro conocimiento, porque tenemos una labor pedagógica de divulgación de este mecanismo para que, por ejemplo, como en Colombia ya ha sido acogido a través del Ministerio de Justicia con la ministra anterior, la doctora Margarita Cabello Blanco, ella logró implementar lo que se llama la caja de herramientas para llevar, como usted decía, doctora Zaida, el mecanismo de la mediación comunitaria a los entes territoriales, que son los que están reclamando en esos lugares donde hay violencia, precisamente que se mejoren las relaciones entre las partes, que las partes aprendan a negociar sin violencia, en diálogos no violentos, en gestiones pacíficas, porque ese es el verdadero título que deberíamos tener. Debemos ser unos hacedores de paz, unos peacemakers. Esa es la clave, ¿cierto? Orientados por políticas y por planteamientos anglosajones, ¿cierto? La cultura anglosajona es importante. La doctora Clara Patricia Orce participa y nos da el visto bueno sobre el modelo transformativo. Muy bien, doctora Clara Patricia Orce, muchos saludos desde Venezuela y este grupo pues que estamos aquí en este conversatorio. Gracias por estar allí pendiente de nosotros. Le felicitamos por el arduo trabajo que usted hace, que ya yo particularmente le he visto. Ahí la tenemos en el grupo de juristas, allí agregada como ese valor que nosotros vemos, todo ese trabajo tan interesante. Y es tan importante en tiempos complejos, tan importante y conflictivo este elemento de pacificación. Precisamente nosotros vamos más allá. Yo soy docente, jurista, y sobre todo trabajo con el medio de comunicación social, la radio, porque somos locutores, mi esposo y yo. Ya como ustedes han visto, mi esposo ya va, Isabel, ya le voy a dar el pase. Paz. Entonces nosotros vemos toda esta serie de trabajo. Mi esposo, él es teólogo y hacemos un trabajo con los matrimonios, con los niños y niñas que son que están pues abandonados, y vamos haciendo esa justicia restaurativa, vamos haciendo lo que es la edificación de esa familia, y no vamos a hacer solo la parte jurídica, sino que vamos desde el comienzo del diálogo, la comunicación y la comprensión, y vamos a desvirtuar lo que es el conflicto, y vamos a llegamos a eso, y de paso le hacemos seguimiento. Por ejemplo, ese matrimonio, ese divorcio, esa familia de divorciados que tienen esos hijos, que siempre una semana con uno, la otra semana con el otro, y nosotros profundizamos en lo que se llama, después de esa mediación, la terapia familiar. O sea, aplicamos un proyecto tan bello a través de los principios bíblicos que están en la familia, que están en la palabra de Dios, porque no le vamos a meter religión. Nosotros inculcamos los valores y los principios para ese ser humano que está empezando la vida, que es el adolescente. O sea, ser mediador es algo muy integral, es algo que nosotros vemos, ese proyecto que eso nos lo dio Dios a mi esposo y a mí. Él es teólogo, lo repito, es el que diseña las revistas, los POCs,
y tenemos un equipo tan pequeño que parece que fuera mucha la gente que estamos trabajando. Pero Dios está en el asunto, porque nosotros lo hacemos para el bien común, para el prójimo en realidad. Y ese es el objetivo principal de la mediación, favorecer, dar el bien común a las personas, para que queden conformes. Escuchamos a Isabel. Yo quería recordar un poco la importancia de los acuerdos en sesión. Cómo nosotros verificamos que un acuerdo va a ser duradero. Y es ahí, como bien ustedes decían, las herramientas del mediador. Todos los enfoques con los cuales nosotros nos formamos, ya sea en la teoría de sistemas, teoría de comunicación, en la comunicación no violenta por sobre todo, un poco con inteligencia emocional, para poder ir desde lo más pequeñito hasta lo más grande. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Que en las sesiones uno debe de trabajar con las emociones, que son sumamente necesarias, poderlas de alguna manera limpiar para que las partes puedan nivelar. Eso se llama nivelar. Nivelarlo para que puedan equilibrarse las partes y lograr con eso bajar estos decibeles que están ahí haciendo bulla en los oídos de las partes, porque estas emociones que están a flor de piel le impiden a las partes enfocarse en lo que es lo primordial, lo fundamental. Por lo tanto, nuestro deber es poder limpiar, despejar, para que ellos puedan mirarse y de alguna manera desde ahí validarse. Ese es como uno de nuestros grandes, podríamos decir, batallas dentro de una sesión, lograr que se miren, se validen y puedan desde ahí juntos empezar a ver opciones. Entonces, también me gustaría que miráramos a la mediación no tan solo en los estallidos de los problemas del conflicto, que es donde allí hacemos nuestra intervención profesional, sino que también en la previa, antes de este estallido, sino que también en este espacio de la prevención. Y es ahí donde la mediación hace un trabajo también maravilloso dentro de las comunidades educativas, por sobre todo, en lo que es mediación escolar, en el aula, con todos los involucrados en esta comunidad escolar. En familia también se puede, ¿cierto? Y en todas las instancias de la mediación se puede meter con esta prevención y educar para la paz, como ustedes dicen. Eso es interesante, Isabel, sobre todo el trabajo en mediación escolar. Ahorita yo vamos a comenzar mi esposo y yo un proyecto en 2 liceos de aquí de Caracas, y estamos muy contentos, muy emocionados en este sentido, porque vamos a aportar esas herramientas, y no solamente es lo que dice la doctora Clara, que es tan importante trabajar con el grupo familiar y construir narrativas, construir una nueva narrativa, escuchar. Yo diría, también le agregaría, que es como ese buen padre de familia que tiene esos hijos y necesita sentarse, ser imparcial y escuchar al hijo A y al hijo B para poder llegar al consenso y poder dar ese amor a los dos y plantear la solución, la debida solución. Eso, y ir más allá, lo que nosotros decimos, mi esposo y yo, que trabajamos con familia, por ser el pastor, porque predica la palabra de Dios, y yo soy jurista, es una combinación. Entonces nosotros vamos a hacerle ese seguimiento, le hacemos ese seguimiento a ese joven adolescente que está en mal camino, a esa familia que ya se divorció y continúan esa relación porque todavía existe el vínculo a través de los hijos, y nosotros ayudamos y vamos más allá. La mediación es algo tan bello desde el punto de vista personal, que nosotros abarcamos tanto, que es para dárselo a ese grupo familiar que es tan importante, porque es la célula fundamental de la sociedad. Nosotros sabemos que tenemos que ser esas personas preparadas, estudiar, actualizarnos en la nueva metodología,
como quien dice, agruparnos con otros mediadores para tener ese consenso, pero personalmente debemos de tener esa ética, y la ética personal, el estilo personal, eso lo va a llevar la persona a cada quien a través de ese amor a la profesión de mediación, de ese amor en solucionar, ese amor de que se construya la paz y que se vea como esa cultura, de que nosotros a través de educando al docente, educando al alumno, a través de la mediación escolar, nosotros vamos a dar allí la prevención conjuntamente de cualquier delito, de cualquier mala conducta que pueda tener esos seres humanos. Entonces, por eso te digo que el trabajo es arduo, no es así. El doctor decía que hay libros, hay lecturas. Mire, doctor, yo tengo una biblioteca, tengo la Biblioteca Nacional, y he leído tanto desde que yo tengo uso de razón, que me gusta leer, pero no leo a todo el mundo, porque también hay que saber escoger las lecturas, a quién vamos a escuchar, ¿a quién vamos a leer? No, porque si no nos vamos a volver locos, como quien dice, leyendo todos los libros de mediación. No, hay gente que sí está enfocada, hay gente que sí está definida y no confunde a esa persona que está entrando en el campo de la mediación. Siga usted, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora. Precisamente quería aprovechar este momentico para hablar un elemento que tenemos común muy valioso de nuestros ancestros, ¿cierto? Que es el palabrero guayú, que ha sido declarado patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, porque usted con Venezuela, en Colombia, compartimos la frontera norte con esa tribu de los guayú, ¿cierto? Y ellos tienen un palabrero que es clave, porque lleva la palabra, construye entre ellos, que suelen tener conflictos muy fuertes, ¿cierto? Y ser violentos, pues ese palabrero ancestralmente ha resuelto a través de técnicas, de habilidades, de procedimientos, de una designación casi de que viene de arriba, ¿cierto? De esas condiciones especiales para ser un mediador nativo, un mediador que nos enseña, del que tenemos que aprender. Precisamente volver a que las capacidades las tenemos, de que hablaba Isabel, está claro en cuanto a que la pregunta que podríamos hacerle a muchos es: ¿quiénes son los mejores negociadores del mundo? Y esa pregunta queda ahí como pensando, ¿quiénes son los mejores negociadores? ¿Quién nos enseñó a negociar en nuestra cátedra de Derecho? Si de pronto aprendimos en métodos de resolución de conflictos, pero ya un poco tarde, porque suele darse en séptimo semestre o por ahí. La pregunta se responde que los mejores negociadores son los niños, porque ellos obtienen siempre lo que quieren. No tienen el no por respuesta, son perseverantes, son consistentes en sus decisiones, ¿cierto? Y quieren algo y lo logran. Entonces, esa persistencia, esa característica de negociadores que tienen los niños ha sido resaltada por varios. Igualmente, también vuelvo al punto, ya para ir avanzando, de la importancia del poder de la escucha activa y cómo eso nos viene de la escuela de Harvard a través de William Ury. Y les recomiendo un video de William Ury que habla de eso, del poder de la escucha activa, de cómo tenemos que aprender a escuchar. Y lo mejor que me regala la doctora Zaida y la doctora Isabel y toda la audiencia, todos los que están pendientes de nosotros, es precisamente eso, llevar el mensaje de que la paz es posible. Porque en un país como Colombia, que tiene 50 y tantos años de conflicto, pensar que la paz significa tragarnos unos sapos, no hay tal, ¿cierto? Ese concepto no es así. Tenemos que llevar la paz a través de mecanismos como estos, como otro tan simple que yo le pongo a mis alumnos, que es el tomémonos un tinto, seamos amigos. Un tinto es un café caliente, permite que yo la escuche mejor, porque mientras tomo el café, tengo tiempo para hablar menos y escuchar mejor. Ese es un aporte que les quería hacer. Muchas gracias.
antes de que se me olvide la idea, porque se me olvidan las cosas, es que creo yo que el deber primordial de un mediador, y a todo nivel de cualquier persona, es velar por su crecimiento personal. Yo creo que es sumamente necesario poder nutrir nuestro mundo interno, poder saber cuáles son nuestras necesidades, porque así va a ser más fácil que en las sesiones, cuando prestemos nuestra ayuda, nuestra colaboración, vamos a poder ver con mayor facilidad esa queja que está ahí en las partes, vamos a poder chequear y transformarlas en las necesidades de aquellos que están ahí quejándose. Y por otro lado, sí, es tener como el hábito de invertir tiempo, invertir a lo mejor dinero en talleres, en lo que sea, en algún libro, en como sea, pero invertir en nosotros para chequear nuestras propias emociones y en nuestro autocuidado como personas y como la persona del mediador. El autocuidado es sumamente fundamental. Y lo otro es que ya teniendo eso como llenito, también invertir en nuestros propios conocimientos, invertir tiempo y también dinero en poder actualizar nuestros conocimientos, y también eso es sumamente fundamental. Ahora lo vivimos todos con respecto a la tecnología. Hemos tenido que aprender y pagar talleres para poder hacer uso de lo que nos ofrece, ¿es cierto?, estas plataformas online, para poder también brindarles un buen soluciones, una buena llegada, ¿cierto?, a los usuarios, y estar ahí súper actuales. ¿Sí? Fíjese, para continuar la idea que estás dando, Isabel, leo algunos de los comentarios que hace la doctora Clara Patricia Orce. Uno se transforma en mediación, pero nunca termina de aprender. Eso es cierto. De los libros, de los colegas, de las personas que concurren a mediación, y es apasionante este mundo. Yo estoy de acuerdo con usted, doctora Clara. Y que la paz se construye desde uno hacia el otro, hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Y precisamente nosotros vemos el que no se actualiza ahorita, eso es un comentario personal, es porque no quiere, porque las redes están ahorita nutridas de grandes eventos, de grandes conferencias gratuitas, y hay grandes libros hasta digitalizados. O sea que las herramientas están dadas a flor de piel. Eso era lo que yo quería terminar con la acotación que estaba haciendo la amiga de Chile. Pues sí, ya estoy viendo, queda poco tiempo, ya estoy viendo que hay una preguntita que quería hacerle a usted, doctor Pablo. ¿Dónde funciona la mediación en Colombia? El logo que usted tiene es un centro de capacitación, de educativa de mediación. ¿Cuánto tiempo tiene en funcionamiento? ¿Cómo ha sido su experiencia? Quiero escucharlo. Gracias, doctora, por la tribuna que me da. Para mí es importante que quede claro que yo pretendo ser un gestor de la creación de estos centros. Precisamente en esta semana pasada fui acogido por la Universidad Simón Bolívar acá, que tiene un centro de arbitraje y conciliación, y vamos a presentar un proyecto para abrir paralelo a los servicios de conciliación. Es que nuestro servicio de conciliación es estatal, es privado, llega a todos lados la conciliación, ¿cierto? Pero vamos a abrir mediación, ¿por qué? Porque es más flexible y porque es interdisciplinar y porque es más filosófica, ¿cierto? Entonces, y porque requiere más tiempo. Lo que pasa es que la conciliación la hemos vuelto muy legalista, muy procesalista, muy tema de abogados solamente, exclusivamente. Entonces, por eso mi creación del movimiento durante la pandemia, pero ya está dando frutos. Tengo, por ejemplo, un núcleo de mediación familiar que es la prueba ácida de la mediación. Es que si logramos resolver favorablemente los conflictos en familia, pues todos los demás conflictos son relativamente
más fáciles de manejar que los conflictos en familia. Por ejemplo, ese centro está ligado a Nuestra Casa, que es una fundación que tiene 20 años de existencia. Otro núcleo de familia, de mediación en familia, está en la Universidad de Antioquia, y ellos, tan apasionados por el tema, nos colaboraron creando un núcleo acá docente para mediación familiar, y vinieron y nos capacitaron de su propio bolsillo. Es decir, esto de la mediación enamora, apasiona. A mí mi señora, por ejemplo, me reclama con frecuencia que por qué yo todo el día hablo de mediación y estoy todo el tiempo pendiente de hacer contactos y de subir videos por todas partes del mundo. De pronto me pregunta que qué más hago yo, pues por qué he olvidado un poco los litigios, qué pasa con la chequera, el presupuesto. No, hay que sembrar para recoger, y en este país vamos a tener mediación efectivamente, porque ya yo soy mayorcito, por mi edad ya no puedo esperar mucho y necesito que la cosa se vuelva realidad. Ya. Entonces, ya no, yo soy mucho mayor. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que no podemos esperar, porque esto que es tan bueno y que funciona en otros países, y por eso los ejemplos de mis videos, tenemos que aterrizarlo en Colombia. En Francia existe conciliación y mediación, y hay confusión al respecto. En otros países de Latinoamérica también, como en Perú, existe esa doble, y algo en México, ¿cierto? Pero tenemos que avanzar, porque la hermana mayor es la mediación, la que nutre de filosofía, de profundidad del escenario, de la requerida. Es que no podemos resolver un asunto en una o dos audiencias que se suspenden. Es más, fíjese, la cuestión del lenguaje. Si yo la cito a usted a una audiencia de conciliación, cito a un particular, se siente que lo voy a llevar a un sitio donde hay abogados, ¿cierto? Encopetados, que de pronto le van a hacer enredar sus derechos. No, invitar a una sesión informal de mediación para enterarse que el mecanismo existe y que la proximidad entre las partes es posible, y que el empoderamiento de las partes frente al acuerdo, que era lo que decía Isabel con tanta precisión, es decir, los protagonistas del acuerdo siempre deberán ser las partes. El papel del conciliador y del mediador es simplemente un facilitador, una persona que presta sus herramientas. Sí, te escucho. Claro, es un colaborador. Saludamos. Un colaborador. Sí, estamos escuchando. Saludamos a Malaquías Navas. Saludemos a Malaquías Navas. Él es mi esposo, el pastor Malaquías Navas. Él es el que hace toda la publicidad, las revistas digitalizadas, ese trabajo tan arduo que estamos allí, como usted dice. La esposa suya le dice, bueno, igual nosotros lo hacemos con amor, sin lo que recibimos a cambio es las gracias, pero nosotros estamos contentos, gozosos de este bello trabajo que realizamos, y que eso va a profundizar y va a tener su fruto, como usted lo estaba diciendo, doctor Pablo. Ahorita no lo estamos viendo, pero más adelante lo vamos a ver. Gracias. En Colombia y Venezuela. Ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Porque ya somos países hermanos. Colombia y Venezuela estamos ahí de la mano en fronteras. Y bueno, estamos aquí. Queremos despedirnos. Vamos a escuchar a nuestra gran amiga Isabel. ¿Qué nos dices para despedirnos? Isabel. Que estoy sumamente agradecida por la invitación. Me encanta hablar de mediación. Creo que tenemos una gran batalla por delante. Es como una bandera que llevar la mediación a todo nivel. Todas las personas, de alguna manera, somos mediadores. En la casa siempre estamos interviniendo, pero después
cuando está esa vocación y sale y queremos profesionalizarlo, verdaderamente sale como una cuestión necesaria para que quede instaurado en cada área de la actividad humana. Es sumamente necesaria para recobrar lo que hemos dicho anteriormente, que está la sabiduría y el control y el protagonismo en las partes para solucionar sus propios conflictos. Ahora escuchamos al doctor Pablo para despedirnos. Doctor, un mensaje. Doctor. No queda más sino no queda más nada sino dar las gracias a ustedes dos hermosas damas, la doctora Isabel Jara y la doctora Zaida Marcano, desde esos dos países amigos de Colombia, como son Venezuela y Chile. Yo quiero expresarles mi agradecimiento y ofrecerme, como de hecho lo vamos a hacer para nuevas reuniones, para profundizar más, para compartir, por ejemplo, invitando a la doctora Clara Patricia Orce, que nos acompañe para que seamos ya 4 los líderes de este movimiento naciente de mediación en Latinoamérica. Muchas gracias. Una cosa chiquitita, perdón, pero yo no soy doctora. Bueno, esto eso queda en privado, mediadora familiar de corazón y de pasión. Bueno, eso queda en privado. No vamos a cortar, como quien dice, esta gran despedida que estamos haciendo a nivel público. Sea lo que sea, eres una mediadora, y le damos las gracias al público que nos está viendo en esta tarde, que nos ha estado acompañando en esta linda conversación a través de estos países hermanos, y gracias a la doctora Clara Patricia Orce. Está invitada desde ya, como le dijo el colega Pablo, ya le invitaremos a la próxima reunión a través de esto, todo lo que se refiere a familia. El próximo tema sería mediación familia, y desde ya estamos pues mandándole la fecha y la hora y el día. Estamos agradecidos de todo, de este tema tan importante, que aquí en Venezuela hay muchos juristas, vemos muchos abogados, pero yo estoy agradecida de Dios, porque la palabra de Dios en las Escrituras habla de lo pacífico, que los hijos de Dios estamos llamados a llevar la paz. Y la paz comienza desde adentro para afuera. Y para eso nosotros aquí en Venezuela estamos comenzando un trabajo, como ya lo ha visto el público en general. Mi esposo es teólogo, y a través de las Escrituras él lleva la mediación, porque eso está contenido en la Biblia. La mediación es bíblica. La mediación es una solución tan bella, porque nos alimenta el alma, nos da esa pasividad en nuestro espíritu, y podemos ayudar al prójimo. Eso es lo que quiero decirle, y muchas gracias por compartir esta linda tarde. Bendiciones a todos. Gracias. Chao, gracias. Un abrazo. Bendiciones.